Hola a todos, ¿cómo están? En este video audio se realiza con el propósito de continuar con la lectura del libro Cuando Belgrano era chiquito de Ricardo Lesser, el capítulo 2 que se llama Miedito. Así que si estás con alguien cerca escuchando esto, decile hagamos silencio que hoy tenemos un momento de lectura. Así que bueno, espero que los disfruten. Comenzamos. Miedito. El farolero iba poniendo luces a la noche. Una lucecita en la Casa Blanca de los Belgrano, otra en la Casa Blanca de los Rivadavia. Apenas una vela, una débil lucecita amarilla que se desmayaba antes de llegar a la calle. Buenos Aires de noche era muy, pero muy oscura. Los vecinos iban a las tertulias acompañados por los que llamaban negritos del farol, chicos que llevaban en lo alto faroles con una vela adentro. Parecían luciérnagas deambulando en la ciudad. Toribia caminaba por la noche, llevando uno de esos faroles en una mano y a Manuel en la otra. Doña Pepa la había mandado a llevar un recado y el chico había pedido acompañarla. Tenían que ir a la calle de las Torres, que se dominaba así por las torres de la catedral. En aquel entonces las calles tenían nombres de santos como San Gregorio o Santo Domingo, donde vivían los belgranos. La calle de las Torres no estaba muy lejos, no más de 3 o 4 cuadras, al otro lado de la Plaza Mayor, pero el camino en esa ciudad, casi a oscuras, era una aventura. Para colmo, había llovido todo el día. Las calles eran un lodazal. Toribia y Manuel trataban de caminar por las veredas angostas, pegaditos a la pared. Pero a veces las casas no tenían vereda y no había más remedio que caminar por el barro. La morena se arremangaba las enaguas para no mancharse, pero era inútil. A Manuel no le importaba. Hubiera querido sacarse los zapatos y chapotear en los charcos. Jesús, María y José, protestó Toribia, que había metido un pie donde no debía. Era un regalito de caballo. A menudo los animales quedaban atados durante horas a los postes de las casas, de modo que hacían sus necesidades allí, con las consecuencias que son de imaginar. Reemprendieron el camino entre los rezongos de la morena. De frente por la misma vereda venía una señora con su negrito del farol. Vuelta a bajarse de la vereda, pensó la morena con resignación. Como las veredas eran muy angostas, algo así como un paso largo de Toribia, era difícil que dos personas que venían en direcciones contrarias pudieran pasar al mismo tiempo, y nadie quería bajarse. ¿A quién le tocaba el barro de la calle entonces? En el antiguo Buenos Aires era costumbre que la derecha, es decir, el lado de la pared, correspondiera siempre a las señoras y a las autoridades, y claro, a los blancos. Venía una señora en sentido contrario. ¿Quién cedía el paso? Toribia. Venía un coronel o un regidor. ¿Quién cedía el paso? Toribia. Venía un blanco, aunque fuera un simple criado. ¿Quién cedía el paso? Toribia. Toribia cedía el paso invariablemente. Y allí iba la morena, haciendo equilibrio en el barro resbaloso de la noche con Manuel de la mano. Embarrados hasta las orejas, caminaron por la calle de San Martín hasta llegar a un hueco. Los huecos eran terrenos baldíos, llenos de basura, yuyos y cascote. ¿Qué es eso?, preguntó Toribia sobresaltada. En el fondo del baldío había una luz rara, como verde. La morena era más curiosa que miedosa, de modo que se metió en el baldío. Manuel la siguió por no quedarse solo en la vereda. De repente, algo salió de la oscuridad. Parecía que quería embestirlos. Pasó cerquísima del chico. Se les pusieron los pelos de punta.
Me. Era una cabra, una de las cabras que solían andar sueltas en el barrio porque se escapaban de los corrales de Santo Domingo o San Francisco. La pobre estaba más asustada que ellos. A Toribia y a Manuel les volvió el alma al cuerpo. Miraron otra vez hacia el fondo del baldío. La luz verde no se quedaba quieta. Las sombras bailaban sobre los arbustos. Por momentos se agigantaban como lenguas terribles. Al rato se dieron cuenta de dónde provenía la luz. Era una vela encendida en una sandía ahuecada, el ingenioso farol de algún pobre que se refugiaba en ese baldío. No era nada, dijo Manuel aliviado. No crea, amito, algún ánima en pena anda rondando este lugar. Mi comadre, que vive acá nomás, dice que en las noches de luna llena se oyen como los lamentos de un fantasma. Han de ser gatos, Toribia. No, amito, son fantasmas. Mi comadre está segura de que aquí se reúnen las brujas y los brujos para hacer sus maldades. ¿Quién le dice que esa cabra que casi nos atropella no sea el mismísimo diablo? A Manuel le corrió un frío por la espalda. Se acordó de que la cabra lo había rozado con sus pelos ásperos al pasar corriendo a su lado. Agarró la mano tibia de Toribia. Quería irse de ahí cuanto antes. Hay que decir la verdad, a Manuel la oscuridad de la noche le daba cosita. Las noches tenían su ceremonia. Manuel se ponía el camisón, se metía en la cama, esperaba que mamá le diera las buenas noches, después doña Pepa soplaba la vela. El soplido empujaba la llama hasta apagarla. Entonces la habitación cambiaba asombrosamente. El techo y las paredes blancas desaparecían y las cosas perdían sus sombras. Tal vez se iban a jugar hasta que saliera el sol. No había más que oscuridad, y en la negrura de los rincones o en la cueva de debajo de la cama podía ver un monstruo. En ese instante, Manuel recordaba el cuadro de la sala. Era una estampa de San Jorge y el dragón, cuya leyenda es el origen de los cuentos de hadas. El caballero salva a la princesa del dragón, una serpiente alada y roja que tiene 8 cabezas y 8 colas. En la oscuridad uno se imagina cosas y Manuel las imaginaba. Fantaseaba que el dragón se desprendía del cuadro de la sala y atravesaba la puerta, sin importarle que estuviera cerrada. Metía tremendo ruido al volar, pero los grandes no lo oían y astutamente cambiaba de color, se hacía negro para confundirse en la oscuridad. Lo único que asustaba al dragón era la luz. Una mínima llamita bastaba para que saliera corriendo, pero la vela estaba apagada. El dragón estaba al acecho, quieto, sin mover ninguna de sus 8 colas, ninguna de sus 8 cabezas. El dragón negro no se veía en la negritud de la noche negra. Manuel se prometía a sí mismo que no se dormiría para prevenir cualquier ataque del monstruo. Se quedaba con los ojos abiertos, como un gato que mira en la oscuridad, pero al ratito los párpados se le caían hasta que se quedaba dormido. Cuando Manuel volvió de su aventura de noche y barro con Toribia, estaba raro, como afligido. Cenó muy poco, ni siquiera comió un pastelito con crema, lo que sí era definitivamente extraño. Doña Pepa le preguntó qué le pasaba, cómo con un tirabuzón logró que le contara el episodio del hueco, que la luz en la sandía, que la cabra que daba miedo. La cabra me hizo acordar al dragón, concluyó Manuel. ¿Qué dragón? El dragón de la sala, dicen que es el diablo. La mamá comprendió enseguida. Tenía que hacer algo para que Manuel se amigara con la oscuridad. Debo haber dejado las agujas de tejer en el patio trasero.
dijo doña Pepa. Ve a buscarlas, hijo. Busca con cuidado, son muy pequeñas. Manuel sintió un nudo en la garganta. No le hacía ninguna gracia salir a la oscuridad hostil del patio. Miró a su madre, implorante, pero doña Pepa le dijo sin más: Ve, ahora, hijo. Manuel salió. El negro de la noche estaba tendido como un gran mantel sobre el patio. Es curioso lo que le pasa a uno cuando está completamente a oscuras. Las pupilas de los ojos, esos redondelitos negros, se agrandan para que entre la luz, por más chiquita que sea. Los oídos oyen ruidos que no se perciben habitualmente porque no les prestamos atención. Esto fue lo que le pasó a Manuel. De entrada no veía nada, no oía nada. Eso le daba cosita, mucha cosita. Después empezó a ver. La luna iluminaba los limones del limonero. El agua de lluvia reflejaba las estrellas en la tinaja de barro. Todavía quedaban brasas rojas en el fogón en el que Toribia había cocinado el puchero. Manuel comprendió que en la noche las cosas eran las mismas que durante el día y que no había monstruos, eran figuraciones suyas. Poquito a poco, la oscuridad dejó de darle miedo, pero de pronto oyó un ruido. Era como un ruido que hacen las patas de un animal cuando corre velozmente. ¿El dragón? Inquieto, aguzó los oídos. El ruido venía de la despensa. Valientemente fue hacia allá. Entonces vio que una lauchita salía a toda prisa de la despensa llevando un grano de maíz en el hocico. Ese era el dragón. En la noche vemos dragones cuando no hay más que lauchitas, se dijo Manuel, que nunca encontró las agujas de tejer porque la mamá las tenía bien guardadas en el costurero. Y acá termina este capítulo llamado Miedito, así que bueno, espero que lo hayan disfrutado. Les mando un beso enorme. Chau.